a decir un poco qué es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Los objetivos del webinar. Y os vamos a explicar qué es el DISC y en qué consiste. Conoceréis también por qué DISC es esta herramienta que os comentamos de gran valor para los profesionales de recursos humanos y también para los coaches. También queremos que conozcáis las utilidades que tiene para la selección del talento y toda la información que provee acerca del profesional, todo lo que vais a poder descubrir de este profesional. Sabréis también qué se puede hacer con la metodología DISC. Vamos a hablar de dos cosas diferentes. Una es la metodología DISC y otra es los test DISC, ¿vale? Con los que muchos ya estáis más familiarizados. Y también sabréis qué hace DISC for All, en qué trabaja, toda la parte de test y toda la parte de formación. Y dicho esto, os doy paso ya con Laura. Espero que disfrutéis y ya sabéis que podéis ir preguntando, aprovechar, apuntar y bueno, pues sacarle todo el jugo que podáis al webinar. Muchas gracias. Un saludo. Bueno, pues gracias, Virginia, por la introducción. Lo que yo voy a hacer es, como no me oís muy bien según me estáis comentando en el chat, voy a cortar el vídeo para que no coja banda, ¿vale? Bueno, entonces, ya no me sé, pero sigo aquí. Bueno. Vamos a ver hoy qué es DISC, ¿vale? Todos conocéis DISC, ¿vale? ¿Me oís? Perfecto, fenomenal. Bueno, os llega emails de lo que estamos haciendo, nuestras formaciones, de las evaluaciones, pero realmente, ¿qué es DISC? Bueno, DISC no es un test, no es solo un test, sino que es un modelo teórico, ¿vale? El modelo teórico DISC, que es un método que se ha desarrollado a partir de los estudios de Marston en la primera mitad del siglo XX. Marston fue una persona, pues, muy innovadora, porque los que habéis estudiado psicología sabéis que se estudiaba por las personas que estaban mentalmente enfermas, que estaban psicóticas, etcétera, ¿no? Pues Marston, él se interesó en ver cómo se comportaban las personas normales. Él se interesó en entender y en describir cómo se comportaban estas personas que eran, pues, comunes, ordinarias, ¿no? Como la mayoría de las personas. Bueno, pero en la historia no es el primero que intentó describir y predecir el comportamiento humano, sino que ya desde la antigüedad se explica el comportamiento asociándolo con las fuerzas de las naturalezas, como el fuego, el aire, el agua y la tierra, ¿no? Bueno, todos hemos oído que una persona, pues, es más sanguinaria, otras menos, etcétera. Pero Marston quería desarrollar una unidad de medida de la energía mental para describir los comportamientos o modos de actuar de las personas. Y lo hace en cómo las personas direccionan o externalizan esa energía en 4 dimensiones, ¿no? Entonces estudia, pues, cómo se comportan las personas en función de 4 grandes ejes, ¿no? Cómo reaccionan ante acontecimientos, cómo se relacionan con los demás, cómo esas personas van a responder a los cambios del entorno y cómo responden a las reglas. Pero además ha añadido un 5.º eje, que es el de autocontrol emocional. Este eje va a medir la capacidad que tiene una persona en controlar o no sus emociones de forma consciente. A mí me gusta mucho en las formaciones, los que hayáis ya seguido formaciones conmigo, pues poner puestas en situación. Ver qué es lo que pasa cuando las personas, pues, van, por ejemplo, a comprar. Todos pensar un poquito. Cuando vais a comprar, ¿cómo lo hacéis? Bueno, pues hay ciertas personas a quien no les gusta nada comprar y que prefieren delegar porque no quieren perder el tiempo en ir hasta el supermercado. Cuando no les queda más remedio, pues van a tener que ir. Pero irán solos a comprar sabiendo exactamente qué es lo que quieren. Van a tener claro dónde está, o sea, en qué estante está, lo van a coger y se van a ir a pagar y van a tener dinero ya en la mano para pagar e irse corriendo. No quieren perder tiempo comprando precios, ¿no? Bueno, pues ese es un primer tipo de forma de comportarse, que lo vamos a llamar, pues, aquí lo vemos mal, pero sería el cuadradito rojo, ¿no? Después tenemos otras personas a quien les encanta pasar muchísimo tiempo en los supermercados, pues hablando con otras personas, esperando encontrarse con alguien y
y que seguramente pues conocerán a todos los dependientes de la tienda, ¿no? Bueno, estas personas saben exactamente dónde están cada cosa, pero se van a distraer mucho con las novedades, con los envoltorios atractivos, con lo nuevo que acaba de salir, con la publicidad que están haciendo, etcétera, ¿no? Estos serían pues personas mucho más extrovertidas, que necesitan pues un contacto físico con las personas y que aquí lo veremos más adelante, pero vamos a identificarlas con el color amarillo. Después tenemos otro tipo de persona que suelen pues llevar una lista cuando van a comprar y que van a recorrer el supermercado siempre en el mismo orden. No van a comprar cualquier cosa, sino van a comprar lo que está en su lista y además marcas conocidas o productos que les han sido recomendados por otras personas, ¿no? Imaginaros personas de vuestro entorno que reaccionan de esta manera. Y estos serían los verdes. Veremos después por qué. Y los últimos, los azules, que son los de arriba a la izquierda, pues son personas que solo van a comprar lo que es de marca y que se haya demostrado que sea de muy alta calidad. Estas personas van a quedarse mucho tiempo en la tienda porque van a querer comparar todos los precios y ver las diferentes calidades, ¿no? Pero además va a leerse todas las etiquetas para asegurarse que el producto que compra es realmente el que vende la marca. Bueno, como veis, son 4 formas diferentes de ir al supermercado. ¿Hay mejores o peores? No, son todas muy buenas, lo único es que son formas de comportarse diferentemente. Bueno, pues cuando se empezó a estudiar los comportamientos de las personas, pues se vio que no todas pensamos ni actuamos de la misma forma. Entonces, DISC, ¿qué es, no? Pues a partir de los estudios de Marston, de sus teorías, pues han desarrollado herramientas de evaluación que nos van a ayudar a predecir y a definir el comportamiento de las personas. Pues si es uno más azul, más rojo, más amarillo o más verde, ¿no? Y si al principio, pues en los años 60, estas evaluaciones se hacían de forma manual y se tardaba muchísimo tiempo en sacar un informe y unas conclusiones de la evaluación, ahora, con los algoritmos matemáticos que se tienen en la era de la informática, pues se puede obtener un informe en un tiempo muy, muy corto. O sea, la persona hace la evaluación e inmediatamente después recibe pues su informe de evaluación, ¿vale? Que veremos también más adelante. Bueno, pues la herramienta de evaluación lo que hace es que va a medir 4 grandes factores, ¿no? Que son los 4 ejes que os comentaba al principio. Va a medir el factor decisión, que es cómo reaccionamos ante un acontecimiento. Va a medir también el factor influencia, que mide cómo nos relacionamos. El factor serenidad o estabilidad, que es cómo respondemos a los cambios de nuestro entorno. Y el factor cumplimiento, que es cómo respondemos a las reglas y a los procedimientos. En esa herramienta de evaluación veréis que vais a obtener pues, un gráfico, no solamente un gráfico, pero también un informe bastante detallado de las características de esta persona, ¿no? A partir de ahí, pues podemos ver cuál es su perfil de comportamiento. Si es un perfil pues, más decisivo, pues tendrá el factor decisión, el factor rojo, mucho más alto en puntuación que los demás factores. Si es una persona más extrovertida, más orientado a la persona, pues tendrá el factor influencia, el factor amarillo, mucho más alto que los demás, ¿no? Si es una persona pues, más introvertida, pero también muy enfocada a las personas, será una persona con un factor verde, un factor S, serenidad, más alto que los demás. Y si es una persona más introvertida y muy orientada a los datos y a las tareas, pues tendrá el factor azul mucho más altos que los demás, ¿no? De ahí vamos a obtener pues, nuestro perfil DISC, que lo vemos en esta rueda, ¿no? Cómo se ve gráficamente. Bueno, ¿por qué se llama DISC? Bueno, pues DISC viene del acrónimo de las 4 dimensiones o de los 4 ejes que se estudian, ¿no? Pues el D viene por la palabra dominante, dominance en inglés,
y lo caracterizamos por el color rojo. La segunda dimensión sería el influyente, que da el I, el color amarillo, ¿no? La tercera dimensión será la serena, que sería el S o el verde, y el C viene de la palabra consensus, que es concienzudo, cumplidor en español, que se caracteriza por el azul. Vale, los colores para personas de recursos humanos, del mundo de la psicología, del coaching, no se utiliza mucho, se utilizan mucho más las letras, pues más D, más I, más S, más C. Pero después cuando trabajamos con nuestros equipos, con nuestros coachees que no vienen del mundo de la psicología, les es mucho más fácil identificarse con un color que con una letra, ¿no? Porque les es mucho más fácil, lo veréis después en la práctica. A ver, bueno, ya veo que sabéis utilizar el chat para las preguntas. Me dice, ¿una persona puede tener un poquito de cada una de las 4 dimensiones? Efectivamente, o sea, una persona no es solo un color, no es solo una dimensión, sino que es la relación de esas cuatro dimensiones en diferentes grados, ¿vale? Entonces puede tener un D muy alto, un rojo muy alto, después un amarillo un poco por debajo, un verde por debajo del 50 y un C por encima. O sea, puede estar jugando con ellas. Por eso, ningún perfil es igual. O sea, no se limita solamente a 4 tipos de comportamiento, ¿no? Perfiles de comportamiento, sino que dentro de un perfil donde domina uno de los 4 factores va a haber muchas cosas que van a diferenciarse de una persona que sea roja con otra persona que sea roja. O sea, 2 perfiles no van a ser iguales, pero sí van a tener rasgos muy parecidos. Aquí entonces el DISC va a medir la tendencia de comportamiento. Nos va a ayudar a predecir los comportamientos y lo vamos a utilizar pues como una referencia tanto para procesos de selección como para procesos de desarrollo. Mirad, aquí os tengo una pequeña síntesis de los 4 estilos de comportamiento con los colores, ¿no? Me gusta mucho esta frase, ¿no? No todos nos comportamos de la misma manera y muchas veces los conflictos y la mala comunicación surgen porque la persona solo toma en cuenta su forma de pensar y de actuar. Imaginaros vuestro potencial si os comportáis como quiere la persona que os comportéis, ¿no? O sea, adaptarse a la otra persona. La otra persona va a sentirse muchísimo más cómodo. Suele pasar en procesos de selección. Virginia os ha dicho que yo soy headhunter, que trabajo haciendo procesos de selección. Pues muchas veces pasamos al lado de un candidato muy bueno simplemente porque la persona no está a gusto, no está muy nerviosa y no consigue expresarse. Bueno, pues sabiendo cómo es, vamos a poder adaptar nuestro comportamiento para sacar lo mejor de ella. Rápidamente, después en las formaciones entramos muchísimo en detalle en que podáis, pues, hablando con las personas, saber cuál es su factor predominante. Pues, por ejemplo, los rojos son personas muy decisivas, son proactivas y están centradas en la acción y exigente. Les encantan los retos. Cuando hablan de la acción, es que hacen las cosas y después vemos qué es lo que hemos hecho y pensamos a ver si lo tenemos que cambiar, pero lo hacen. Mientras que los amarillos son personas mucho más extrovertidas, carismáticas, muy influyentes, con muchísima energía y muy sociables. Los verdes, para la gente de psicología, las personas con un perfil S, son personas muy pacientes, muy cooperativos, muy atentos, fiables. Son el team glue, o sea, el pegamento de equipo. Cuando ellos está todo el equipo reunido, están juntos, van en la misma dirección. Y son personas que escuchan mucho, ¿vale? Que no hablan tanto, sino que están más en la escucha. Y los azules o los C son personas muy cumplidoras, muy analíticas, muy reflexivas y prudentes. Entonces van a analizar mucho la información antes de tomar las decisiones. Por lo tanto, como veis, son 4 cosas completamente diferentes, pero ninguna es mejor o peor que la otra. Como decía Lorena,
efectivamente, podemos ser muy rojos o muy DES y tener también un alto factor S. Por lo tanto, vamos a tener un perfil combinado, vamos a tener un poco de los demás. Pero es verdad que siempre hay uno que va a predominar. Aprende el lenguaje de los demás y aumenta la eficiencia de tus equipos. Cuando los que trabajáis en desarrollo y en formación dentro de los equipos de trabajo, dentro del mismo departamento o interdepartamentales, una de los grandes fallos de las organizaciones es el tema de la comunicación entre departamentos o dentro de un equipo, ¿no? Del equipo con su superior. Y haciendo ejercicios para conocerse mejor ellos mismos y entender que los otros no piensan como ellos o no se van a comportar como ellos, pues va a ayudar a mejorar esa comunicación, a bajar los conflictos que hay y además a avanzar mucho más rápido hacia los objetivos del equipo, ¿no? O de la empresa. Bueno, no es un test, es importante que lo sepáis, porque no es un test como cuando hay que rellenar para un cuestionario de calidad o cualquier cosa, ¿no? Porque no hay ni buena ni mala respuesta, sino todas las respuestas son buenas. Además, no es solamente rellenar y que nos dan un resultado, sino que ese resultado se puede trabajar, se puede desarrollar, pues esas competencias que a lo mejor no tenemos, se pueden ir desarrollando y trabajando. O sea, no es algo estático, que se va moviendo. Además, nos ayuda a trabajar toda una metodología alrededor, ¿no? En función del tipo de perfil de la persona, pues vamos a poder comunicarnos con él mejor, vamos a poder enseñarle mejor, vamos a poder desarrollarlo mejor para que cambie de puesto de trabajo, por ejemplo, que ascienda. Para los planes de carrera también son muy interesantes. Tampoco es un perfil de personalidad, ¿vale? No mide el cociente intelectual, no mide el cociente emocional, sino que mide, pues, cómo nos comportamos frente a diversas situaciones. Tampoco es una caja, o sea, no nos metemos dentro de una caja y la cerramos y ponemos una etiqueta. No, yo soy un D, yo soy un rojo y ahí nos quedamos, sino que podemos trabajar todo esto y no solo somos una letra o un color. Y tampoco es una excusa. Decir, no, es que yo me comporto así porque lo dice el DISC. No, tú te comportes así porque tú conscientemente quieres comportarte de esa manera, ¿no? Siempre se puede cambiar, sobre todo que la gente lo utiliza como una excusa para faltar el respeto, para no querer avanzar, para no querer hacer ciertas cosas, no por la forma de comportarse innata que tenemos todos. Bueno, como para contestar un poco también a la pregunta que me hiciste, no solo somos un color, sino que somos la mezcla de los 4 colores, pero en diferentes intensidades. Lo que sí es verdad es que siempre vamos a tener 1 o 2 colores que son los que van a predominar y los que van a dar nombre al perfil de las personas. Bueno, pues, ¿qué es lo que mide el DISC? Bueno, pues, gracias al DISC vamos a saber cuál es nuestro perfil natural. Nuestro perfil natural, que es la forma en la que nos comportamos naturalmente, en la que estamos a gusto, en la que dominan las emociones, las tensiones también, ¿vale? Cuando estamos bajo presión, siempre vamos a comportarnos a través de nuestro perfil natural, ¿vale? Aquí os estoy poniendo gráficos para que lo veáis, pero no solamente lo dice el DISC, la evaluación, sino que si conocemos la metodología, vamos a poder percibir y ver en las personas su perfil DISC sin tener que pasar por la evaluación. La evaluación obviamente nos da muchísima más información. Yo aquí puedo de una persona con la que estoy hablando, puedo decir, pues tiene mucho rojo, mucho verde o no tiene nada de amarillo, pero no voy a tener toda esa información que nos da el test. Pero ya nos ayuda. Y si veis el mundo a través de las gafas de estos 4 colores,
veréis que podéis sacar muchísimo partido a vuestras interacciones con las personas. Bueno, decía que el DISC no va a medir el perfil natural, pero también va a medir el perfil adaptado. El perfil adaptado es nuestro comportamiento que hacemos cuando pensamos que el entorno lo requiere. O sea, nosotros pensamos que nos tenemos que comportar de cierta manera, que no es la manera que la pudiésemos hacer de forma natural, ¿no? Entonces, ahí nos estamos adaptando. Por ejemplo, voy a un nuevo trabajo y el equipo pues son personas pues muy serias, muy enfocadas en la tarea, en trabajar individualmente, y yo soy una persona pues que le gusta trabajar en equipo, pues voy a tener que adaptarme y trabajar solo. Esto no es mi estilo natural, sino que es mi estilo, pues me estoy adaptando. ¿Qué pasa cuando hay una adaptación tan fuerte entre... Voy a cortar los micros para que no se oigan, ¿eh? O sea, no es que no os quiera dejar hablar, sino para que no se perturbe que no haya interferencias. Bueno, pues aquí hay una pregunta que quiero que os hagáis. ¿Qué pasa cuando una persona se está adaptando mucho y que no se está comportando en función de su perfil natural? Bueno, pues cuando hay una adaptación, una pequeña adaptación, es normal, todos nos estamos adaptando. Pero si la adaptación es muy alta, imaginaros que vosotros sois una persona introvertida y muy enfocados a las tareas y os estáis comportando como una persona muy extrovertida y enfocada a las personas. Aquí lo que va a suceder es que va a haber un gran desgaste físico y emocional en esa persona. Entonces, esto es interesante de saber por qué las personas pues les duelen los lumbares, tienen muchísimo dolor de cabeza, se sienten tensos, pues se están quemando en el trabajo, etc. A lo mejor es porque hay una gran adaptación al entorno, ¿no? Entonces, esto pues nos ayuda a ver si la persona se está adaptando o no. Pero además va a medir nuestro perfil autopercibido, que es cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Es curioso cuando trabajamos con equipos de que las personas se ven de una forma y las personas de equipo se ven de otra, la ven de otra manera. Y ellos no entienden, dicen, no, pero si yo me veo muy extrovertido. Las personas de su equipo dicen, no, pero no eres nada extrovertido, al contrario, es más introvertido. Por tanto, hay que ver si la manera en la que la persona se percibe es la que muestra a los demás, ¿no? Entonces, esto es muy interesante y nos da pues mucho juego, sobre todo en formación intraequipos, interequipos, en desarrollo personal. Para las personas que hagáis coaching es muy interesante, y para las personas de selección también podemos ver si la persona que tenemos delante está esforzándose o adaptándose a ser una persona que realmente no es en su estilo natural. Porque el problema es que cuando todo va bien, fenomenal, pero cuando empieza a haber estrés en el trabajo, presión, demasiadas presiones, pues ahí va a salir el natural. Por lo tanto, fijaros mucho en su perfil natural y si está adaptando mucho. Por lo tanto, como veis, podemos, a través de las evaluaciones, medir Ahí. Perdona, Carmen, te estoy cortando el micro para que no haya interferencia, si no me oigo en eco. En las bueno, entonces podemos comparar estos tres perfiles y veréis qué interesante es. Bueno, pues ya aquí volvemos a las evaluaciones con las que nosotros trabajamos. Hay varias en el mercado. Nosotros nos hemos decantado por las de People Performance International porque nos gusta más, tiene muchísima fiabilidad, o sea, tiene una fiabilidad del 83%, que está por encima del 70% que da la Sociedad Americana de Estudios de Psicología para modelos conductuales, ¿no? Entonces la da como válida a partir del 70%, y este está en un 83% en cada factor. Además, este modelo está validado por el Instituto Internacional del DISC
que en sus pruebas generó más de 19.000 combinaciones para cada uno de los dos perfiles, tanto el natural como el adaptado. Es decir, que hay más de 300 millones de posibilidades. Por lo tanto, es muy difícil que dos personas tengan el mismo perfil, el mismo, y además de ahí el mismo informe. Por lo tanto, no solamente, como os decía, no hay cuatro tipos de personalidad, sino que hay dentro de esos cuatro, pues infinidad de posibilidades que nos dan muchísimo juego, tanto para selección como para desarrollo, como para coaching. De hecho, aquí hay una pequeña anécdota de varios coaches que yo he tenido, que, bueno, teníamos una primera sesión para conocernos y después les pasaba el test DISC, les mandaba el informe y me llamaba y me decía, Laura, ¿todo esto lo has visto en una hora hablando conmigo? O sea, dice, es que clavado, me has clavado completamente. Y digo, hombre, no, o sea, esto lo ha dado el test que has hecho, ¿no? Pues la verdad es que las personas, si los que no hayan hecho un DISC, pues hacerlo, porque la verdad que da una información acerca de nosotros mismos muy interesante. Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones del DISC para recursos humanos y coaching? Pues vamos a poder descubrir las fortalezas del candidato y las fortalezas del coachee. Trabajar las fortalezas es muy interesante porque sube la autoestima de la persona. Pues nos podemos centrar en los puntos a desarrollar, en los puntos negativos y en los puntos fuertes. Pues el DISC se centra sobre todo en los puntos fuertes, desarrollar todavía más en lo que la persona es buena. Bueno, nos ayuda a tratar los conflictos de forma eficaz. Esto está más que comprobado por mí misma, ¿no? De equipos con los que he trabajado que me han llamado a los 6 meses, porque siempre vuelvo a dar una pequeña sesión después de los 6 meses, y me dicen, hemos disminuido los conflictos y hemos mejorado muchísimo la comunicación dentro del equipo. También va a ayudar a promover el trabajo en equipo y a minimizar los conflictos dentro de él. Va a determinar los estilos de comunicación y a través de ellos mejorar habilidades de comunicación. Si yo sé que a mi compañero no le gusta que le esté pegando en el hombro a cada vez que hablo, ¿voy a seguir dándole en el hombro? No. Voy a dejar mi manita quietecita encima de la mesa. Ahora, si yo sé que a él le gusta que le toquen, que le den las palmaditas, que nos sentemos al lado de él, pues ¿qué voy a hacer? Me voy a sentar al lado de él. ¿Qué va a hacer? Vamos a mejorar la comunicación, vamos a tener pues más, ¿cómo decir? Un lazo mucho más fuerte entre nosotros dos, ¿no? Nos va a ayudar a aumentar las habilidades para el coaching, para el mentoring. Vamos a llegar a construir equipos productivos, desarrollar gerentes o líderes efectivos. Vamos a capacitar un departamento de ventas de alto rendimiento. Esto lo veremos más adelante. Y vamos a aliviar frustraciones y conflictos interpersonales, pero también impersonales dentro de cada uno. Nosotros tenemos conflictos internos y con el método DISC vamos a poder no sentirnos culpables por actuar de una manera y no de la otra, sobre todo para las personas que tienen dos factores predominantes a la misma altura, ¿no? Por ejemplo, si yo soy muy rojo, tengo una D muy alta y tengo también una S que es su opuesto muy alta, pues ¿por qué me voy a regir? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿De manera como un rojo o como un verde? Pues en situaciones lo haré como un rojo y en otras como un verde, pero voy a aprender a que es mi estilo de comportarme, que puedo tener esas dos herramientas y por lo tanto no sentirme culpable por haber actuado de una manera y no de la otra, ¿no? Un ejemplo concreto. Las personas de selección, imaginar pues que tenéis que despedir a una persona. Bueno, ¿por qué la vais a despedir internamente vosotros? O sea, en vuestro yo interno. Deciros, es que la tengo que despedir porque no aporta nada a la empresa y no suma. Por lo tanto, no estamos cumpliendo con los objetivos.
O podemos pensar, jo, es que tiene una familia, tiene sus hijos, no me gustaría despedirlo, etcétera. ¿Vale? ¿Veis? Uno más enfocado a tareas, otro más enfocado a las personas. Y esto pues, nos puede ayudar a decir, bueno, me tengo que comportar de esta manera por el bien de la empresa, pero sé que me voy a sentir mal por él como persona. ¿Vale? Entonces, pues podemos un poquito ayudarnos a sentirnos mejor y a aliviar esos conflictos que tenemos. Bueno, hasta aquí todo bien, ¿vale? ¿No seguís conectados? ¿Seguís escuchándome? Vale, fenomenal. Fenomenal. Bueno, pues vamos a ver la utilidad del método DISC. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Vamos a empezar a hablar un poco del desarrollo. Desarrollo, yo incluyo ahí pues todo lo que es desarrollo del talento dentro de las empresas, formación o coaching, ¿no? Todo lo que es desarrollo de la persona. Bueno, pues en desarrollo nosotros utilizamos el método DISC o lo podemos todos utilizar de forma individual, con una persona. Bueno, para tratar, pues en terapia para los psicólogos desde el punto de vista personal o para el coaching pues más personal o también para el tema profesional. Lo podemos utilizar de las dos formas. Obviamente están muy ligadas. Cuando hacéis coaching con una persona porque tiene conflictos dentro de su ser profesional, siempre está mezclado con el personal, ¿no? Pero lo podemos utilizar en las dos vertientes. Funciona muy bien y las personas lo entienden. Uno, porque es un método simple, que lo podemos simplificar para personas que no son del mundo de la psicología y además en el informe, si les pasáis la herramienta, la evaluación, veréis que el informe está escrito con palabras también que todo el mundo pueda entender, que no hay que ser psicólogos para poder leerse el test. Ahora, sí hay que ser experto en DISC para entender los gráficos y ver cómo podemos jugar con ellos, después para la intervención. Pero para entender el perfil no hay que ser psicólogo o experto. Y también en desarrollo lo podemos utilizar en grupal, en equipos de trabajo, como os comentaba antes, para todo el tema de liderazgo y gestión de equipos. O sea, yo he pasado el test y he hecho formaciones en metodología DISC a equipos con su jefe y pues ha sido muy constructivo porque han aprendido a ver cuál es su estilo conductual, pero además el jefe o el superior también ha podido entender pues, los diferentes estilos conductuales de su equipo. Y además se dan cuenta de que a lo mejor una persona no está haciendo el rol que debería hacer porque tiene otras capacidades y otras competencias. Y también lo vamos a utilizar para todo el tema de selección. Bueno, hablando de grupal, se me ha olvidado deciros que también no solamente para personas, para jefes y su equipo, también para formación de equipos, también para formación solo de líder, también funciona muy bien. Y después para selección, pues vamos a aportar una base científica a los procesos de selección y vamos a disminuir la subjetividad del reclutador. Muchas veces no sabemos si coger a uno o coger a otra persona, cómo justificamos que hemos elegido a la persona A y no a la persona B, pues aquí aportamos pues, una base pues, científica. También muy interesante, vamos a saber las competencias que tiene este candidato y en qué grado las tiene. Y vamos a poder definir con anterioridad el tipo de perfil ideal para este puesto y compararlo con los perfiles del candidato. Esto es muy interesante para selección, pero también para desarrollo. ¿Cómo funciona? Bueno, pues el seleccionador o el coach va a rellenar un pequeño cuestionario donde va a decir cuáles son las características de
que debería tener una persona en ese puesto de trabajo. Entonces va a salir un perfil tipo de puesto. Aquí lo he puesto perfil de prueba, pero imaginaros que estáis buscando un director comercial. Pues vosotros vais a ver qué comportamientos, qué competencias y qué habilidades va a necesitar un director comercial o el director comercial ideal para vuestra empresa. O, si lo hacéis desde el punto de vista de coaching, pues hacia dónde quiere ir la persona. ¿Cuál sería su puesto ideal? Bueno, pues vamos a obtener unos resultados y vamos a poder comparar el perfil de nuestra persona con el perfil ideal del puesto. Entonces veremos si es una persona que se adecua de manera excelente al puesto o que está muy alejada. Entonces podemos comparar. Estas herramientas, una vez que sois clientes Dis4All, no os cuestan nada, son gratuitas. Podéis hacer todos los perfiles de puesto que vosotros queráis. Y también vamos a obtener información valiosa sobre la persona, sobre el profesional, como por ejemplo cómo va a actuar bajo estrés, cómo va a interactuar con los demás, pero también qué le motiva, cuáles son sus necesidades. Todo eso lo vamos a saber, cuáles son sus miedos. ¿Cómo nos tenemos? ¿Cuál es la mejor forma para dirigirlo? O cómo él lidera a los demás. Toda esta información no lo vamos a obtener. Y después, para el desarrollo, pues nos va a ayudar mucho en todo lo que es autoconocimiento y automotivación. Para liderazgo, vamos a saber cómo tenemos que liderar en función del perfil conductual de la persona. La motivación, qué nos motiva y también cómo tenemos que motivar a los demás. Cómo construir equipos altamente eficaces. ¿Veis? Aquí tenéis la rueda DISC que os mostraba anteriormente y vamos a meter, en función del perfil de cada uno, pues los vamos a colocar dentro de la rueda DISC. Bueno, pues viendo esta rueda podemos ver cómo está funcionando actualmente el equipo y cuáles son las habilidades que tienen ciertas personas del equipo para rellenar los huecos que faltan para ese equipo, ¿no? Imaginaros, bueno, aquí está más bien disperso, pero imaginaros que todo un equipo está en un solo cuadrante. Pues falta gente que haga los demás. Un equipo tiene que ser, pues tiene que haber un poquito de todo para que cumpla con los objetivos. Por tanto, una persona que impulse, pero también una persona que se relaciona, que promueva, una persona que coopera, que ayuda a los demás, y una persona pues, que va a cumplir y que va a analizar la información. No todos podemos analizar la información, porque si no, ¿cómo avanzamos? O sea, tiene que estar disperso y siempre enfocado a los objetivos del equipo de trabajo y de la empresa. Pero esto, claro, nos va a ayudar a trabajar y a que el equipo sepa dónde está, cómo están trabajando. También vamos a mejorar la comunicación dentro de los equipos, pero también como persona, si yo me conozco y sé cuál es mi forma natural de comunicarme y que aprendo a reconocer a los demás, voy a poder adaptar mi forma de comunicación a los demás. No, y me hablaréis de adaptación ahora. Me diréis, no, pero Laura, si nos ha dicho que si nos adaptamos mucho, pues voy a cortar el micro aquí. Si nos adaptamos mucho, pues puedo tener un desgaste físico, un desgaste emocional. Una cosa es una adaptación inconsciente y otra cosa es una adaptación consciente. Yo me adapto conscientemente, sé que lo estoy haciendo, por lo tanto, ese desgaste no lo voy a tener. Es cuando, por ejemplo, si habláis con una persona que es sordomuda y vosotros sabéis hablar el lenguaje de los signos, ¿vale? El hecho de hablar el lenguaje de los signos va a hacer que la otra persona os entienda. Pero si vosotros habláis y la persona de enfrente, habláis con la voz y la persona que está enfrente no os oye o no os escucha y como no puede hablar con vosotros, ahí la comunicación es completamente nula. Por tanto, nosotros la adaptación que vamos a hacer es que si yo sé que esa persona es sordomuda
y yo tengo las herramientas para comunicarme con ella, ¿qué voy a hacer? Utilizar el lenguaje de los signos para hablar con ella. Bueno, otro punto, pues que va a reducir muchísimo los conflictos. Aquí, os comentaba antes, es donde más se nota. Bueno, ¿y qué hacemos nosotros en Disc for All? Bueno, pues nosotros pues comercializamos los test de evaluación de People Performance, que lo podemos hacer de dos maneras. La primera, pues que me digáis, Laura, necesito una evaluación, o Virginia, necesito una evaluación, y nosotros os mandamos la evaluación para que la paséis a vuestros clientes o a vuestros coaches o a vuestro personal. O también lo que hacemos es que os damos completamente libertad para que vosotros pidáis los test y gestionáis vosotros los proyectos. Se os abre una plataforma, esa plataforma no tiene ningún coste y a partir de ahí vosotros ya podéis crear vuestros proyectos, comprar los test directamente desde la plataforma, personalizarlos, decir que los test pues tienen el logo de vuestra empresa, luego vosotros lo mandáis de la manera que queráis o por un enlace como solemos hacer que se envía automáticamente o vosotros copiáis el enlace y lo enviáis por email. Es muy fácil. Además es súper sencillo, no hay que solicitar ningún código ni esperar que se os active ni enviar pues que os envíe accesos, etcétera. O sea, vosotros lo hacéis directamente. Y además el test se corrige muy rápidamente y no hay que esperar por los reportes porque el informe sale inmediatamente. ¿Cuáles son las ventajas? Pues total autonomía en la creación de procesos de evaluación. Necesito 4 tests. Vale, pues yo pido los 4 tests, los compro, se me cargan los créditos en la plataforma y yo los distribuyo como yo quiera. Obviamente no estáis solos. O sea, no estáis solos delante de una plataforma, sino que nosotros estamos ahí pues para todo lo que necesitáis para ayudaros, ¿no? Todo esto, bueno, tenemos un vídeo en nuestro canal que os lo adjuntaré por email donde os explica cómo funciona exactamente la plataforma y cualquier cosa, ¿no? ¿Qué es lo que además ofrece? Pues ofrece gratuitamente los reportes en diferentes idiomas, en 8 idiomas. Por lo tanto, si vuestro cliente es anglosajón, le pasáis el test, él lo puede hacer en inglés y vosotros recibir el informe en español. Y además os lo podéis descargar en inglés para que él lo tenga en inglés también. Y si tenéis a un compañero que lo quiere en italiano, pues lo podéis descargar en italiano. O sea, es completamente libre, ¿no? También vamos a poder agrupar personas para hacer mapas de equipo. Por ejemplo, habéis pasado el test a 10 personas de un equipo. Pues puedo comparar esos 10 para ver cómo funciona dentro de un equipo de trabajo. En la rueda que os he enseñado antes. También lo de perfil de puesto que os comentaba antes, podéis crear todas estas cosas, lo podéis crear, vuestros perfiles, y de ahí poder comparar cada perfil con otro. A ver, bueno, pues tenemos Disc versiones empresariales, donde aparecen los gráficos, las características conductuales, los estilos personales, a las habilidades interpersonales, los consejos de comunicación efectiva, tendencias de comportamiento, cómo la persona se va a adaptar al entorno, aquí ya es el perfil adaptado, cómo contribuye a la organización, un mapa conductual y las áreas de mejora para esta persona. Como veis, en el informe base, que es como unas 22 páginas, da un montón de información que vamos a poder utilizar. Pero además hay una serie de módulos, voy a ir pasando. ¿Vale? Bueno, aquí veis el mapa conductual que veis directamente para las personas que son expertas en DISC, pues si la persona se está adaptando mucho o si se está adaptando poco. El natural es su estilo natural y el A es su estilo adaptado. Y lo veis en la rueda. Así, bueno, como las áreas de mejora. Pero además le podéis añadir toda una serie de módulos adicionales que no tienen ningún coste. Por ejemplo, las claves de dirección efectiva, los roles de equipo, o sea, qué rol tiene dentro de su equipo, su perfil comercial, el desarrollo comercial, el de autopercepción, cómo se percibe a sí mismo,
cómo lidera a los demás, su perfil laboral y sus competencias. Aquí las competencias vais a poder elegir, si las queréis, las iniciales, las medias, las ejecutivas o las comerciales, ¿vale? Bueno, aquí tenéis todas las competencias. Esta presentación os la voy a pasar para que vosotros veáis pues, qué incluye cada test y cada competencia, ¿vale? Para que tengáis toda esta información. Pero como veis, mide 16 competencias de liderazgo, 16 competencias comerciales, como puede ser el servicio al cliente, la relación con los clientes, la autoconfianza, la persistencia, etcétera, que son muy interesantes. Y aquí veis cómo aparecen las competencias que podéis trabajar, sobre todo para las personas de desarrollo, cuáles son las competencias que podéis trabajar y cuáles las que ya tiene pues bien, ¿vale? También tenemos una DISC en versión comercial, que está más enfocado a personas que tienen un perfil profesional comercial. Y tenemos el DISC versión auditoría, que es el mismo que el profesional, pero mucho más reducido, mucho más compacto. Y esto es para personas que que son expertas en DISC, porque son muchos gráficos y hay que saber interpretar los gráficos, que es lo que vemos en las formaciones de experto. Y también tenemos el radar competencial de liderazgo, que es un producto que no viene de DISC, pero que se usa como complemento. Está basado en las 16 competencias claves de liderazgo y es como un 360 grados, que lo podemos hacer simple, es decir, que se evalúa la persona, que para el coaching es fenomenal, o nos pueden evaluar hasta 5 personas externas. Entonces, la verdad es que está muy bien, es muy fácil y es muy práctico. Bueno, entonces esto es en cuanto a la herramienta que comercializamos, pero nosotros a lo que nos dedicamos es todo el tema de formación, ¿no? De formación en este método DISC, no en formación en la herramienta, sino en el método en sí. Que tenemos nuestras formaciones, las de experto en DISC, que es la que os comentaba Virginia al principio de este webinar, que son online, ¿vale? Que la próxima es el 26, 27 y el 30 de septiembre, pero también se pueden hacer presenciales dentro de vuestra empresa o fuera de la empresa. O sea, ya es decirme, mira, Laura, tengo a partir de 4 personas, lo podemos hacer perfectamente en vuestra empresa. Por tanto, me decís, digo, quiero una formación experto, pero somos 3, somos 4. Bueno, pues lo montamos para hacerlo donde a vosotros os venga bien. Bueno, pues estas formaciones experto en DISC son certificadas por el International Institute, el DISC International Institute, y ahí pues vais a saber utilizar pues el uso profesional de las evaluaciones DISC, no de las DISC de People Performance, que es la que utilizamos nosotros, sino de todas las evaluaciones DISC. También os vais a convertir en un maestro de la comunicación interpersonal. Y además vais a poder utilizar la palabra maestro porque vais a poder formar a equipos, vais a poder formar a líderes, vais a poder formar a vendedores en utilizar la metodología DISC. Vais a poder sacar el máximo potencial de vuestro estilo de comportamiento y aprender a influir positivamente en los demás. Ayuda a romper las barreras de relación y a resolver los conflictos y es un sistema muy efectivo para comunicar, para enseñar, liderar y motivar, ¿vale? Entonces, es lo que os queremos aportar. Pero también damos formaciones en empresa o fuera de las empresas, tanto en grupos como en mentoring, en individual, de liderazgo y gestión de equipos, de ventas y atención al cliente. Entonces, son muy interesantes las de ventas que no os he hablado antes, que son cómo adaptarnos a nuestro cliente, entender lo que quiere y poder satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces, aprender a meterse en la piel del otro, a empatizar, a ver cuáles son sus necesidades, qué le motiva
para nosotros conseguir pues, nuestros objetivos. Y también en todo el tema de comunicación efectiva. Bueno, pues he hablado un poco rápido, pero es porque sé que todos estáis trabajando y que os he cogido una hora de tiempo y por eso he estado hablando rápido, por si teníais alguna duda, pues que me la podáis decir y contestaros. Yo, por mi parte, deciros que todas conocéis a Virginia. Nosotros ya llevamos unos años colaborando juntas y yo me he enamorado de la herramienta, me he enamorado sobre todo del método. Me pongo las gafas todas las mañanas viendo los diferentes colores e intentar pues adivinar pues, o predecir qué van a hacer las personas. Y además yo me he especializado en comunicación no verbal, en PNL y inteligencia emocional y está todo muy ligado. Entonces lo aplico todo junto cuando hago un coaching o cuando hago una formación, ¿no? Y además os digo, son muy divertidas. En las formaciones damos juegos que podéis hacer con vuestros alumnos, pues a base de gamificación, a base de roleplays. Os digo la verdad, el grado de satisfacción que hemos tenido por parte de nuestros clientes es muy alto porque son formaciones diferentes y simplemente por meterle un método que no es el tradicional, ¿no? A ver, me preguntáis, ¿cuánto tiempo se tarda un informe después de realizar el test? Bueno, el test se tarda entre 15 y 20 minutos. Es importante que le digáis a vuestros clientes, a vuestros coaches o a vuestros profesionales que cuando realicen el test que se mentalicen en un ámbito, en un entorno, ¿no? O sea, si lo queremos es para el ámbito profesional, pues pensemos en nosotros como profesionales. Si es para el ámbito personal, pues como nosotros en el ámbito personal. Entonces, se tardan unos 15-20 minutos en hacer el test y una vez que la persona le da a enviar el test, todos los algoritmos que están detrás se ponen en marcha y en menos de un minuto tenéis el informe. El informe va entre 22 y 34 páginas en función de los módulos que vosotros hayáis pedidos. ¿Cuáles son los costes? Bueno, pues los costes de una evaluación DISC, por ejemplo, son, si lo compráis a partir de la plataforma, cuesta cuestan 48 euros masiva el test. Después, cuanto más compréis, pues se reduce muchísimo los costes. Esto en cuanto al test del más caro, que es el profesional completo. Después, si son los test de selección, los más cortitos para los expertos en DISC, ya estamos hablando de un test de 35 euros masiva. O sea, como veis, no son los test que nos pueden costar 100 euros o 150 euros como puede. Entonces, son bastante económicos, dan muchísima información. Si lo queréis, yo os puedo mandar un informe para que veáis a qué se parece. De todas maneras, en nuestra web tenéis ejemplos de informes. Veréis que son muy, muy fáciles. Y después, en tema de las formaciones, y eso es poneros en contacto con nosotros y decirnos, mira, me gustaría una formación o un mentoring o el experto, cuánto cuesta, pues en función de las horas que se dan, pues eso ya se calculará en función también de la empresa. A ver, los costes, si lo hacemos nosotros, es el mismo. Si lo hacemos Disforos, es el mismo precio. O sea, si pasáis por Disforo o si pasáis por la plataforma, son los mismos precios que vais a tener. ¿Hay informes ejecutivos? Sí, hay el informe de selección, que es, a ver qué paso para atrás, que se llama el DISC versión auditoría, que este es mucho más da la misma información que el largo, pero mucho más resumido y se juega mucho con los gráficos. Entonces, si vosotros sois expertos en DISC y sabéis interpretar los gráficos
y podéis de ahí sacarle todo el jugo, entonces no necesitáis el test. Pero es verdad que para una persona, si lo va a leer, si vuestro coachee lo va a leer, pues no va a entender casi nada o lo va a ver pobre el DISC auditoría, cuando es exactamente la misma información, pero no se puede ver. A ver, Carmen me dice, ¿se puede ver alguno? Sí, en nuestra web. De todas maneras, os voy a pasar el enlace para que lo veáis por email. Vais a poder ver alguno y tiene el coste, sí, cuesta 35 euros. En vez de los 48 del completo. Pero claro, yo, por ejemplo, ahora cuando también llevo muchos años con DISC y además formo en los expertos. O sea, yo soy analista conductual DISC y puedo formar a expertos en DISC. Pues solamente viendo los gráficos ya sé lo que tengo que hacer con la persona. Bueno, entonces es muy interesante. Y no todo, bueno, con los gráficos podemos ver si la persona está en una situación de estrés. Podemos ver si se está adaptando mucho o poco. Hacia qué es lo que tenemos que trabajar, qué competencias podemos mejorar, qué herramientas tiene que la persona no está utilizando. Todo eso es a través de los gráficos que lo vemos. Bueno, espero haber contestado. A ver, Carmen, ¿podrías hacerlo tú? ¿Tienes alguna...? Bueno, hacerlo tú, no entiendo bien la pregunta. Si tú podrías hacer la interpretación del DISC, ¿ese es? Sí. Bueno, si tú hiciste la formación con Ángeles, podrías interpretar los gráficos perfectamente y también podrías volver a pasarte el test porque si hay más de 6 meses entre la primera vez que pasaste el test y la segunda vez, puedes ver si tu perfil ha cambiado o no. Es una cosa interesante, que es cuando tomamos conciencia de cuál es nuestro perfil y que queremos trabajarlo, pues vamos a poder trabajar esas competencias que no tenemos y que vemos que son necesarias para nuestro perfil y ver si vamos mejorando. Yo, por ejemplo, mi perfil es un perfil, no sé si los que habéis hecho la formación de analista conductual o del experto lo sabéis, pero mi perfil es un perfil rojo y verde, o sea, rojo y verde. Y yo me lo hice hace 2 años y salió rojo y verde. Y me lo hice hace 1 año y salí verde-rojo. O sea, como que se ha cambiado. ¿Por qué? Porque estoy trabajando muchísimo más en formación que hace 2 años. Por lo tanto, estoy desarrollando más competencias que yo estimo que son más necesarias para la formación y que la otra parte. Estoy un poco dudando, pero estoy mirando vuestras preguntas a la vez que estoy hablando y me voy un poquito. A ver, ¿cuánto es el coste para hacerse experto en DISC? Bueno, la formación que tenemos son 6 horas de formación de clase, ¿vale? De clase conmigo. Y después hay otras 2 horas y media de videoclases grabadas. Una serie de ejercicios, cuaderno de ejercicios, manual. O sea que en 15 días podéis organizaros y pasar, y después hay un examen, claro. Y tiene el precio con evaluación, es decir, con vuestro DISC profesional, con el examen del International DISC Institute, y tiene un precio de 517 euros. Eso también os voy a mandar la información por email por si estáis interesados en hacerlo. ¿Vale? Y además, bueno, hay un coaching después, o sea, cualquier duda que los alumnos tengan porque están trabajando con el DISC y les viene un perfil pues que no entienden muy bien, pues me llaman, analizamos el perfil juntos y vemos cuál es el plan de acción o de intervención para esta persona. Entonces, esto es lo que solemos hacer, ¿vale? Después, también en el experto en DISC, como os decía, os damos herramientas para que vosotros podáis montar vuestras propias formaciones en DISC. Bueno, o en base DISC. Bueno, no sé si tenéis alguna otra pregunta.
De todas maneras, como tenéis mi email, me podéis contactar por email y también tenéis mi teléfono, me mandáis un WhatsApp o me llamáis, me decís, mira, me ha quedado esta duda y yo encantada de contestaros. Bueno, pues agradeceros esta hora de tiempo y yo por mi parte pues os mando toda esta información que hemos hablado. Y cualquier duda, pues ya sabéis dónde están. Muchísimas gracias a vosotras y que tengáis un muy buen fin de semana y a ver si todavía podemos aprovechar un poco el clima antes del otoño y del invierno que van a llegar. Muchísimas gracias y que tengáis un muy buen día.